En ti, Señor, he puesto mi confianza, que no quede yo nunca defraudado. Sácame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi amparo. Esta Santa Eucaristía la ofrezco por las intenciones de todos ustedes y por el eterno descanso de Óscar Calle. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia, la paz y el amor de Jesucristo el Señor, que nos invita a la conversión, esté con todos ustedes. En esa invitación sincera de la escucha de la voz del amado, es decir, del Señor, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la práctica de la sagrada penitencia, nos hagas llegar con alma limpia a los santos misterios que se aproximan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se le acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que es una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especies, resinas, bálsamo y laudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslos a los ismaelitas y lo
mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que los soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor.
Mis hermanos en la fe, considero que hoy vale la pena que hagamos nuestra reflexión sobre nuestros sentimientos, especialmente aquella realidad que en algún momento todos nosotros no hemos sido ajenos, la envidia. O han tenido envidia de nosotros o nosotros también la hemos tenido. Y esta es en realidad un hecho que es vil, que es demoníaco, como la mentira, las dos van muy de la mano. Fíjense ustedes lo que la Iglesia nos habla sobre este tema de la envidia desde allá, desde esa visión de la eternidad, en el tema de la angelología, aquel ángel llamado Luzbel, que era uno de los ángeles más bellos en la presencia de Dios. Y cuando aquel ángel sabe que Dios tiene en su designio encarnarse, que creará al ser humano y que lo elevará en virtud de la encarnación de Dios encarnado, que asumirá esa naturaleza, lo elevará a la condición de hijo, de heredero, entró la envidia en Luzbel y por eso se convirtió en Satanás, en el demonio. Por eso esa guerra contra el ser humano nace desde una envidia que se ha eternizado. Y en realidad la persona que vive una envidia constantemente vive su propio infierno, amargada. Y es capaz este sentimiento tan vil cuando se alimenta de hacer lo que hicieron los hermanos con José, de querer hasta matarlo. Pero no lo mataron, aunque sí de otra manera, vendiéndolo, sin medir las consecuencias. La envidia ciega al ser humano y no logra ver la dimensión de todo el daño que se puede hacer. El papá al que ellos, entre comillas, amaban, no dimensionaron cuánto sufriría por su hijo menor, José. Y si nos vamos a unas páginas atrás, nos encontramos con la envidia de Caín hacia su hermano Abel. Esto no es una cuestión de los tiempos, de la hora, sino es una cuestión del hombre. Y nosotros debemos ser muy cuidadosos y ser muy sensatos y muy vigilantes, porque se nos puede meter, se puede generar fácilmente ese sentimiento hacia algún hermano. Y ninguno está exento de eso. En la iglesia también lo experimentamos, en los grupos apostólicos se experimentan, en los agentes de pastoral. Cuando pretendemos que alguien, una persona que quizás va entrando a un grupo y tiene toda una chispa, una dinámica, nos sentimos amenazados y buscamos la manera de no permitirle que tenga ni voz, ni voto, ni participación. Muy en el fondo es una cuestión de inferioridad. Muy en el fondo la envidia nace cuando nosotros todavía no somos conscientes cuál es el papel que representamos en el corazón de una persona o de un oficio que vamos realizando. Si nosotros fuéramos conscientes que este puesto, este lugar, nadie me lo quita porque yo me lo he ganado en virtud, por los méritos, el lugar que tengo en el corazón de mi padre, de mi madre, de mi esposa, de mi amigo, ese es mi lugar. Pero cuando no somos conscientes de eso, pues vivimos eso, incertidumbres porque creemos que nos van a arrinconar. Y entonces ahí sí nos adelantamos para buscar conservar esa posición, ese lugar. Qué importante que hoy
hagamos una reflexión sobre este tema, que le pidamos al Señor que nos ayude a valorar y agradecer y a centrarnos en lo que nosotros somos y tenemos. Porque es que constantemente la envidia surge de las comparaciones. Es que ese tiene y yo no tengo. Es que él es y yo no soy. No. ¿Qué tengo yo? ¿Qué soy yo? Y darme mi lugar. Con toda certeza puede que esa persona tenga una mansión, pero yo tengo hogar. Puede que esa persona tenga el reloj más fino del mundo, el más costoso del mundo, pero yo tengo el tiempo. Puede que esa persona tenga una gran piscina con sus adornos y todo lo demás, pero yo tengo la posibilidad de caminar por las orillas de un río y contemplar la naturaleza. Es apropiarnos, es darnos cuenta de lo que nosotros somos y tenemos, hermanos. Ese es el sentimiento vil de la envidia, y eso le pasó a Luzbel. A él nadie lo iba a quitar de su posición. Era el ángel más bello, quizás uno de los más queridos, como José, ante la presencia de Dios, pero se puso a compararse y vea, ahora eternizó de ser Luzbel, ángel bello, a un rostro desfigurado por la envidia. Y eso se nota. Que el Señor hoy, a través de esta Eucaristía, Él que también experimentó la envidia de los fariseos, de los escribas, las incomprensiones, nos ayude a nosotros a ser muy precavidos, porque no estamos exentos ni de sentirla, ni de también que la sientan hacia nosotros. Y por eso debemos ser muy prudentes cuando nos mostramos, tratar, dice por ahí un dicho que la ocasión hacia el ladrón, que nosotros de alguna manera tratemos no de ser estímulo para despertar la envidia a los demás, ser prudentes, ser sensatos, tener la capacidad y el arte cuando vayamos a hablar de nosotros, de no elogiarnos mucho, para no suscitar al hermano ese sentimiento que